Vamos a continuar ahora con la segunda parte del tema de intervalos, que sería la representación de los mismos, ¿no? Representación de intervalos, es decir, cómo los podemos representar, cómo los podemos escribir para identificar que es un intervalo, ¿no? Existen tres formas de representar un intervalo, las formas básicas, ¿no? La forma simple, una forma en forma de desigualdad y en forma gráfica. Entonces, la forma simple es tal cual como lo vimos en el video anterior, en donde colocamos el intervalo con paréntesis o con corchete, o con ambos cuando es semiabierto, ¿no? Recuerden, intervalo abierto, paréntesis, intervalo semiabierto, corchete y paréntesis, e intervalo cerrado, paréntesis, corchete de ambos lados. Por lo tanto, entonces aquí solamente voy a colocar algunos ejemplos, como puede ser un intervalo que vaya desde -2 hasta 3, que sería un intervalo abierto, ya que lo estoy colocando ambos números, ambos límites entre paréntesis. Es decir, aquí ni el -2 ni el 3 entran dentro de este intervalo. Otro ejemplo pudiera ser que un intervalo que vaya desde -10 hasta -1, ¿sí? Que si lo pongo ambos límites entre corchetes, entonces estaría indicando que este es un intervalo cerrado, es decir, que sí incluye el -10 y el -1 y todos los números que hay entre ellos. También otro ejemplo sería, no sé, un intervalo semiabierto, que va desde -1 hasta 1, ¿sí? Cerrado del lado del -1, abierto del lado del 1, es por eso que se llama semiabierto, es decir, sí tomo el valor de -1, pero no el valor de 1, solamente los números menores a 1 y hasta el -1. Y entonces esta sería la notación simple de cómo podemos escribir un intervalo. También los intervalos se pueden escribir en forma de desigualdad. Entonces, como por ejemplo, pudiéramos tener una desigualdad que es x menor que 3. ¿Sí? Este signo que está aquí en medio entre la x y el 3 es el signo de menor que. Y entonces aquí acuérdense que esto lo leíamos como los números menores que 3. Los números menores que 3. Entonces, si nosotros quisiéramos, ¿sí? Si quisiéramos pasar a la forma simple, que es la forma, pues como su nombre lo dice, más común y la más fácil de comprender, entonces lo que tendríamos que hacer es pensar, bueno, ¿cuáles son los números menores que 3? Pues sería el 2, el 1, el 0, -1, -10, -1000, menos infinito, ¿sí? Porque no me están marcando un límite del otro lado, solamente me están diciendo que los números menores a 3. Por lo tanto, como los intervalos siempre comienzan con el límite inferior, es decir, el número más pequeño, entonces aquí tendríamos que comenzar con el menos infinito. ¿Por qué? Porque no tengo límite de ese lado. Solamente me están indicando que los números menores que 3. ¿Y hasta dónde podría llegar? Pues precisamente hasta el número 3. Ahora, algo que hay que recordar que es muy importante es que los infinitos siempre van entre paréntesis, tanto el más infinito como el menos infinito. Siempre tienen que ir con paréntesis. Nunca pueden ir con un corchete para indicar que es cerrado. Siempre va a ir con paréntesis. Y ahora del lado del 3 tendríamos que colocar otra vez otro paréntesis acá del lado del 3. Que esto me indica que es un intervalo abierto, ¿no? Porque hay paréntesis de ambos lados. ¿Por qué coloqué paréntesis del lado del 3? Pues porque en la desigualdad solamente me dicen que números menores que 3. ¿Sí? Si dijera menor o igual a 3, entonces el 3 sí pudiera formar parte de ese intervalo, pero en este caso no, porque solamente me dice que los números que sean menores que 3, no menores o iguales, solamente menores. Es por eso que puse un paréntesis del lado del 3 para indicar que el 3 no forma parte del intervalo, solo los números que sean menores que 3. Entonces aquí lo tenemos en forma de desigualdad y aquí en azul en la parte de abajo lo coloqué en forma simple para saber o entender a qué es lo que se refiere esta desigualdad o qué intervalo me está marcando esta desigualdad de x menor que 3. Pero recuerden que estas dos formas de escribirlo significan exactamente lo mismo, solo que son diferentes tipos de notaciones.
Vamos a poner aquí una coma y vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, pudiera ser menos 4 menor o igual que x, que a su vez también es menor que 1. Pudiéramos colocarlo de esta manera. Entonces, aquí tengo otra desigualdad en donde sí me están dando ambos límites, tanto el límite inferior como el límite superior. Aquí, por obvias razones, el límite inferior sería el número más pequeño, o sea, el menos 4. Y el límite superior sería el 1, el número más grande. Entonces, si yo quisiera cambiar o moverme de este tipo de intervalo que en forma de una desigualdad a el intervalo de forma simple, simplemente tendría que pues colocar mi límite inferior, que es menos 4, después la coma y después el límite superior, que en este caso es el 1. Ahora solo tendría que ver si es un intervalo cerrado, abierto, o semiabierto. Observen que aquí del lado del menos 4 tengo el signo de desigualdad que se llama menor o igual que es este que estoy encerrando. Este signo de desigualdad me está indicando que los números, que es la x, los números mayores o iguales que menos 4. Mayores o iguales que menos 4. Esto lo que quiere decir es que el menos 4 sí puede formar parte de ese intervalo, de esos números, porque ahí hay un signo de igual ahí. Por lo tanto, yo tengo que colocar el corchete que indica que es cerrado de ese lado. O sea que el menos 4 sí forma parte de ese intervalo. Y por el otro lado, acá del lado del 1, solamente tengo el signo de menor que es este que está aquí. Y este signo de menor que me indica que los números del que pertenecen al intervalo tienen que ser menores a 1. No pueden ser 1, tienen que ser menores a 1. Por lo tanto, el 1 no puede formar o no forma parte más bien del intervalo. Entonces coloco un paréntesis del lado del 1. Y entonces este sería un intervalo semiabierto. Una vez más, recuerden que estas dos representan más bien exactamente el mismo intervalo, solo que en diferentes formas de notación. Muy bien. Por último, el último tipo en el que, o forma en la que podemos representar un intervalo sería la forma gráfica. Entonces, para la forma gráfica, tenemos que hacer uso de una recta numérica. Entonces, aquí voy a colocar la recta numérica y, por ejemplo, me pudieran dar un intervalo en la recta que va, no sé, desde aquí, desde el 0 y de este otro lado, del lado derecho, obviamente, pues tiene que ir un número más grande que 0, como por ejemplo el 5. ¿Sí? Y entonces, aquí vamos a colocar un pequeño círculo, una pequeña bolita del lado arriba del 0 y arriba del 5 también. Y después una línea uniendo estos dos números, ¿no? El 0 y el 5. Observen que este intervalo de aquí es un intervalo que va desde 0 hasta 5. Ahora, ¿cómo yo puedo saber o identificar si es un intervalo cerrado, abierto, semiabierto? Pues precisamente por las bolitas o por estos pequeños círculos que están encima de los números. Cuando tenemos nosotros un pequeño círculo sin rellenar, es decir, un círculo hueco, eso me está indicando que es un intervalo abierto o es abierto por ese lado al menos. Y un círculo que esté relleno, es decir, que no esté hueco, entonces sería un intervalo cerrado. En este caso, tanto en el lado del 0 como en el lado del 5 hay estos pequeños círculos sin rellenar. Por lo tanto, sería abierto de ambos lados, es decir, paréntesis del lado del 0 y paréntesis del lado del 5. Entonces tendría un intervalo abierto de 0 a 5. Es decir, este intervalo, ¿qué números incluye? Pues todos los números que sean más grandes que 0, pero a su vez también todos los números menores que 5, ¿no? O sea, números entre 0 y 5, sin incluir ni el 0 ni el 5. Entonces, esta forma que puse acá abajo es la forma del que representa el mismo intervalo que está acá en la gráfica, solo que en su forma simple. Ok, otro ejemplo de esto sería
Otra vez tenemos que usar una recta numérica, la voy a colocar aquí. Y ahora pudiéramos tener un intervalo que va desde el -3 hasta el 2. Y entonces ahora aquí arriba del -3 colocamos el pequeño círculo. Si se fijan, ahora lo estoy colocando un círculo relleno, no está hueca ese pequeño círculo. Y el círculo que está arriba del 2 sí está hueco. Eso lo que quiere decir es que pues los límites aquí ya me los dieron, que va desde -3, límite inferior, hasta el 2, límite superior. Ahora, como hay este círculo relleno del lado del -3, entonces aquí iría con un corchete, porque el círculo relleno indica que es cerrado del lado del -3, es decir, sí toma el valor de -3 y también todos los más grandes que -3, pero hasta el 2. Y coloqué un paréntesis del lado del 2 para indicar que el 2 no es parte del intervalo, solamente los números menores que 2. Y por último, si tuviera otra vez otro ejemplo, tenemos otra recta numérica, donde aquí pudiera colocar yo el -1 y del otro lado como límite superior el 6. Y entonces aquí el círculo de arriba del -1, un círculo que no es hueco, es decir, la bolita rellena o el círculo relleno. Aquí del lado del 6 también tengo el círculo relleno. Y entonces aquí unidos estos dos, esto me está indicando un intervalo completamente cerrado. Es decir, límite inferior -1, límite superior sería 6, cerrado del lado del 6 y cerrado también del lado del -1. ¿Por qué? Porque son círculos rellenos. Entonces, esto lo que acabamos de ver es que las tres formas de representar un intervalo, forma simple, forma de desigualdad y forma gráfica. A manera de un pequeño resumen o una pequeña forma de que ustedes pueden recordar cuándo es corchete, cuándo es paréntesis, cuándo es menor que, cuándo es menor igual que, cuándo es círculo relleno, círculo sin rellenar. Entonces, pudiéramos hacer como una pequeña nota, ¿no? Entonces, eh, vamos a poner aquí que del lado de los abiertos, es decir, de los intervalos abiertos o de los lados abiertos, tenemos los tres símbolos que me van a indicar que por ese lado ese intervalo es abierto. Que el primer símbolo sería el paréntesis, ¿sí? El otro símbolo sería la bolita, pero sin rellenar. Y por último, tenemos el menor que, o también en su defecto pudiera ser el mayor que, ¿no? Al otro lado, sin el signo de igual en la parte de abajo. Entonces, lo que me va a indicar que uno de los límites es abierto es el paréntesis en su forma simple, el círculo sin rellenar en su forma gráfica y el menor que o el mayor que también pudiera ser en forma de desigualdad. Y para indicar que de un lado cierto intervalo es cerrado, es decir, que sí toma ese límite, sí toma ese número, entonces tenemos que en la forma simple sería el corchete, es decir, este paréntesis cuadrado. En la forma gráfica sería el círculo relleno, así, el círculo relleno. Y en su forma de desigualdad sería el menor o igual que, o en su defecto también pudiera ser al revés, ¿no? El mayor o igual que. Entonces, esto es, por eso lo puse así como en un cuadrito de otro color, para que sea así como una nota, ¿no? Que no se nos olvide esto. Abierto, paréntesis, círculo sin rellenar y menor o mayor que solamente. Cerrado, corchete, círculo relleno o menor o igual que, o también en su efecto mayor o igual que. Ok, entonces así es como se representan los intervalos. Ya para finalizar y para no hacer más largo esto, vamos a hacer unos pequeños ejercicios que aquí está la instrucción, ¿no? Dice, representa cada intervalo en sus tres formas. Vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Vamos a suponer que nos dan un intervalo en una forma simple, como por ejemplo ¿no? De -5
a menos 3. Corchete del lado del menos 5, paréntesis del lado del menos 3. Y yo este intervalo que me acaban de dar, que es un intervalo semiabierto, lo tengo que convertir o lo tengo que anotar o representar en su forma tanto gráfica como de desigualdad. Voy a comenzar em, colocándolo en su forma gráfica. Es decir, primero hago mi recta numérica, y entonces aquí los límites ya me los dieron. Límite inferior menos 5, entonces coloco los límites en la recta, menos 5, y luego de este lado, del lado derecho, el menos 3. ¿Sí? Eh, Acuérdense que menos 5 es menor que menos 3, es por eso que menos 5 va del lado izquierdo, menos 3 va del lado derecho. Y luego simplemente tendría que colocar aquí el pequeño círculo arriba del menos 5. Como hay un corchete, o sea, quiere decir que es cerrado del lado del menos 5, entonces este círculo tendría que ser un círculo relleno. Y luego después el otro círculo del lado del 3. Como del lado del 3, miren, aquí hay un paréntesis, entonces tendría que ser un círculo sin rellenar del lado de el 3. Y por último, simplemente hay que unirlos. Y listo. Esta es la representación de este intervalo semiabierto de menos 5 a menos 3, pero en su forma gráfica. Solamente me faltaría representarlo o colocarlo en su forma de desigualdad. Una vez más, el menos 5 lo coloco aquí como límite inferior. Ahora, en medio no voy a colocar nada, voy a dejar un espacio y luego después voy a colocar la X, dejo otro espacio y coloco el límite superior. Así es como lo voy a empezar colocando para pasarlo a su forma de desigualdad. Ya solamente tendría que ver qué signos de desigualdad van aquí en medio, entre el menos 5 y la X y entre la X y el menos 3. Otra vez volvemos acá. Aquí para el menos 5 tenemos un corchete. Y eso, en la pequeña nota que vimos arriba, decía que el corchete, pero en la forma de desigualdad es lo mismo que un menor o igual que. Por lo tanto, por eso coloco el menor o igual que aquí entre el menos 5 y la X. Y del otro lado, del lado del menos 3, tengo un paréntesis. Y recuerden que el paréntesis en su notación de desigualdad era lo mismo que simplemente un menor que. Y entonces ahí quedó también ya escrito en forma de desigualdad. Tenemos ese primer ejemplo. Un segundo ejemplo sería ahora si tuviéramos, si me dan un intervalo en forma de desigualdad que pudiera ser desde menos 2 es menor o igual que X, que es menor o igual que 0, por ejemplo. Y entonces me dieron el intervalo en forma de desigualdad, yo lo tengo que pasar a la forma gráfica y a la forma simple, ¿sí? Que son las dos otras que faltan. Entonces, primero comienzo con la forma gráfica. Ustedes pueden comenzar con el que sea, no importa, ¿no? Aquí coloco los límites en la gráfica, menos 2, aquí del lado derecho el 0, porque pues obviamente el 0 es más grande que el menos 2. Y entonces arriba del menos 2 coloco el círculo, arriba del 0 también. Y aquí para ambos casos, tanto para límite inferior como para límite superior, sería intervalo cerrado, es decir, bolita o círculo relleno, para indicar que sí el menos 2 y el 0 sí forman parte del intervalo. ¿Cómo sé que sí forman parte? Pues porque aquí en la desigualdad me dice que es menor o igual que, tanto del lado del menos 2 como del lado del 0. Es decir, estos números que están aquí, que es la X, sí pueden tomar el valor de menos 2 y también toman el valor de 0. Y todos los que están en medio entre ellos dos, ¿no? Entonces, listo, esta sería la forma de representarlo en gráfica. Y por último, en intervalo simple, pues ya tengo los límites, simplemente el límite inferior, coma, límite superior, que es 0, y como tengo otra vez los signos de desigualdad menor o igual que de ambos lados, eso era lo mismo que, en su forma simple, un corchete, ¿no? Entonces sería corchete del lado del menos 2 y corchete del lado del 0 también. O sea, este es un intervalo cerrado.